Bienvenidos de nuevo a este su canal, su espacio donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada confirmación del fascinante universo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que, como siempre, aquí vamos a poner sobre la mesa con toda la información que hemos podido recopilar. Prepárense porque vamos a hablar de una historia que suena a novela turca en la vida real, una que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, y que, al parecer, ha llegado a un punto de inflexión. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez ellos? Pues sí, pero esta vez la cosa se pone interesante por decirlo menos. Porque los rumores, las especulaciones y, ojo, las pruebas que empiezan a surgir apuntan a que Can Yaman podría haberse cobrado una especie de venganza, o quizás un mensaje muy directo, a través de un anuncio que ha sido, cuanto menos, llamativo. Y todo esto en el contexto de un supuesto adiós de Mehmet Özdemir a proyectos que antes la unían, o al menos, que la mantenían cerca del universo de Can. Quédense conmigo porque vamos a desentrañar esta historia paso a paso. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras investigaciones, ninguna de nuestras exclusivas, y formarán parte activa de esta comunidad que ama estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la fama. ¡Vamos allá! A ver, para los que han estado siguiendo de cerca la trayectoria de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, saben que su historia juntos en la serie Erkencikus fue un fenómeno. La química en pantalla era palpable y fuera de ella, bueno, los rumores de un romance iban y venían, y aunque nunca se confirmó oficialmente un noviazgo sólido y duradero, su conexión era innegable. Fue una época dorada para ambos, catapultándolos a la fama internacional y creando una base de fans enorme y muy leal. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas cambian. Los caminos se separan, los proyectos terminan y las relaciones personales evolucionan, o en algunos casos se desvanecen. Lo que nos trae hoy aquí es la aparente evolución de esa conexión, o más bien, la forma en que se está manifestando ahora, años después de Erkencikus. Hace poco hemos visto una serie de movimientos en la carrera de Mehmet Özdemir. Específicamente se ha hablado de su decisión de no participar en la segunda temporada de una serie que la tenía como protagonista, y que coincidentemente estaba en el radar de muchos por su potencial para ser un gran éxito. Las razones exactas de su salida nunca se aclararon del todo, se hablaron de diferencias creativas, de querer explorar nuevos horizontes, pero siempre queda esa pequeña duda, esa espinita, de que quizás hubo algo más. Y es aquí donde entra nuestro protagonista, Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y también, por ser una figura que no teme expresar sus opiniones, Can ha estado bastante activo en sus redes sociales, compartiendo detalles de su vida profesional y personal. Y es precisamente en una de estas plataformas, donde la gente presta muchísima atención a cada una de sus publicaciones, que ha aparecido algo que ha encendido las alarmas de los fans más perspicaces. Hemos notado que Can ha empezado a promocionar de manera muy activa un nuevo proyecto. Nada inusual hasta aquí, ¿verdad? Un actor promoviendo su trabajo. La clave está en el cómo y el qué. Se trata de un anuncio para una marca de fragancias. Hasta aquí, todo suena bastante estándar. Sin embargo, los detalles del anuncio, las imágenes, el mensaje que transmite, todo apunta a una conexión, una especie de guiño, hacia Mehmet Özdemir. Imaginen la escena, un anuncio visualmente impactante con Can Yaman en su máximo esplendor. Pero lo que realmente llama la atención son ciertos elementos. Por un lado, la fragancia se promociona con un eslogan que evoca la nostalgia, el recuerdo de un amor pasado, de una conexión profunda que, aunque ya no esté presente, sigue dejando una huella imborrable. Frases como el perfume que te hace recordar, o la esencia de un adiós inolvidable, son las que se escuchan, o se leen, en este spot. Y aquí es donde se enciende la chispa de la especulación. Si recordamos la relación entre Can y Mehmet, aunque no confirmada oficialmente como un romance intenso, sí que tuvo una fase de gran cercanía, de sintonía especial. Y si además sumamos a esto la reciente salida de Mehmet de un proyecto importante, ¿podría este anuncio ser una forma sutil, o quizás no tan sutil, de Can de comunicarse, de enviarle un mensaje a Mehmet? Algunos fans más observadores han señalado que el tipo de fragancia, la estética del anuncio, e incluso la forma en que Can interpreta su papel en el spot, parecen reflejar a Aspect.
Os de la relación que tuvieron. Se habla de que podría ser una referencia a la época en que estaban juntos, a la intensidad de ese momento, y quizás, a la melancolía que queda cuando algo tan fuerte se disuelve. Es como si Khan estuviera diciendo, aún recuerdo nuestra conexión, la esencia de lo que fuimos, y aunque ambos seguimos nuestros caminos, esa huella permanece. Y esto, amigos míos, es donde la trama se complica y se vuelve fascinante. Porque si Demet ha decidido dar un paso atrás en un proyecto, podría este anuncio ser una forma de Khan de hacerle saber que él también ha seguido adelante, pero sin olvidar lo que compartieron. No es una venganza en el sentido destructivo de la palabra, no creo que sea un ataque. Es más bien una especie de declaración, un recordatorio. Es como si Khan dijera, tú te vas de ciertos proyectos, pero yo sigo aquí, y la huella de lo nuestro es algo que el tiempo no borra. Es una forma de reafirmar su presencia, su impacto, quizás incluso para recordarle a Demet el poder de la conexión que ambos tuvieron en su momento. Pensemos en las implicaciones. Si este anuncio es en efecto un mensaje dirigido, ¿qué nos dice sobre la dinámica entre ellos? ¿Siguen teniendo un vínculo, aunque sea de aprecio o de recuerdo? ¿O es simplemente una coincidencia magistralmente orquestada por el equipo de marketing, que sabiendo la historia, ha decidido jugar con esa nostalgia? Lo que está claro es que Khan Yaman tiene una habilidad especial para estar en el centro de la atención, y esta vez, con este anuncio, ha conseguido avivar la llama de la curiosidad y la especulación en torno a su relación pasada con Demet Özdemir. El timín, los elementos del anuncio, el propio Khan, todo encaja para crear esta narrativa. Imaginen a Demet viendo este anuncio. ¿Qué pensaría? ¿Se sentiría aludida? ¿Le recordaría a Khan? ¿O simplemente lo vería como un anuncio más de una fragancia? Es difícil saberlo desde afuera, pero la cantidad de comentarios y debates que ha generado en redes sociales nos dice que el público está muy atento. Podríamos estar ante una jugada maestra de marketing, donde se utiliza la historia y la química de dos actores muy queridos para crear una campaña publicitaria memorable y viral. O por otro lado, podría ser un gesto personal de Khan, una forma de expresar sus sentimientos o recuerdos a través de su trabajo. La ambigüedad es lo que lo hace tan intrigante, ¿no creen? Lo que sí es indiscutible es el poder de la imagen y del mensaje en el mundo del entretenimiento. Khan Yaman, con su popularidad, tiene la capacidad de influir y de generar conversación. Y al elegir este tipo de anuncio, al asociarse con una fragancia que evoca recuerdos y adioses, está sin duda lanzando un mensaje. Para algunos, esto podría ser una muestra de madurez, de reconocer y valorar el pasado sin aferrarse a él. Para otros podría ser una forma de seguir manteniendo vivo un vínculo, de no dejar que el tiempo apague por completo la chispa que una vez existió. Si lo vemos desde la perspectiva de la venganza, no es una venganza destructiva, sino una venganza de presencia, de dejar una marca, de recordarle a la otra persona que ese vínculo existió y que tuvo un impacto. Es como decir, aunque tomes tu propio camino, aquí está la esencia de lo que fuimos, y eso no se olvida. La belleza de estas historias es que nos permiten soñar, especular y crear nuestras propias narrativas. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una estrategia de marketing brillante o un mensaje personal de Khan Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir se ha dado cuenta de esto? Lo que sí podemos asegurar es que Khan Yaman ha sabido capitalizar su imagen y su historia. Este anuncio sin duda ha puesto su nombre y su vínculo pasado con Demet Özdemir en el centro de atención una vez más. Y mientras tanto seguimos esperando ver qué nos deparan los futuros proyectos de ambos, y si habrá alguna otra coincidencia o mensaje en el aire. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que el reciente anuncio de fragancia de Khan Yaman, con sus evocadores mensajes sobre recuerdos y adioses, sea un mensaje indirecto, o incluso directo, hacia Demet Özdemir. Hemos analizado cómo este movimiento ha generado un sinfín de especulaciones, y hemos considerado si se trata de una estrategia de marketing, un gesto personal, o una mezcla de ambos. La ambigüedad es parte de su encanto, y nos deja con la intriga de cómo esta historia seguirá desarrollándose. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desentrañar esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este anuncio? ¿Creen que hay una conexión intencionada con Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta.
Su apoyo es fundamental para nosotros. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita para no perderse ningún otro vídeo. Compartan este contenido con sus amigos que también aman este tipo de historias. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo con más secretos del mundo del espectáculo. Chao, chao.